están, familia? Espero que tengan un muy buen día, estén teniendo un muy buen día. Eh, bueno, hoy como cada domingo, a esta hora, a las 5 de la tarde, bueno, vamos a iniciar en esta ocasión, como siempre, con una nueva lección de escuela dominical. Bueno, de manera virtual sabemos que quizás, eh, estamos en este tiempo y bueno, es lo que nos toca. No podemos tener la escuelita en casa, mejor dicho, tenemos la escuelita en casa, no la podemos tener presencial allá en el salón, eh, pero bueno, lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Virtualmente, de poder estar en contacto a través de la pantalla de un celular, de una compu, aquellos que tengan computadora. Así que, bueno, es un gozo también poder estar con ustedes compartiendo este ratito, estas pequeñas lecciones, estas pequeñas enseñanzas, para que podamos juntos, también en familia, poder ir aprendiendo cada día más de la palabra del Señor. Antes de comenzar, bueno, con la clase de hoy, con la lección, con la porción que les quiero compartir, vamos a tener un momento de oración y luego sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Así que les invito a que oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por esta oportunidad que, bueno, que podemos estar nuevamente reunidos a través de esta red social como lo es Facebook. Señor, que también, bueno, se verá en nuestro canal de YouTube de la iglesia. Señor, como cada domingo. Señor, prepara nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para poder retener todo lo que hemos de aprender en el día de hoy. Señor, para seguir creciendo, Señor, para seguir escuchando de tu palabra. Señor, también para que si hay alguna persona, Señor, algún niño, algún adolescente, alguien de nuestro medio, Señor, que quizás también pueda estar viendo este video, Señor, también para que pueda tomar una decisión de aceptar a Cristo en su vida. Señor, te damos las gracias, como siempre, acompáñanos en este ratito que estaremos conectados. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir buscando en nuestras Biblias. Aquellos que tengan Biblia en casa pueden ir viendo, pueden ir buscando allí en Lucas, del Evangelio de San Lucas, del Nuevo Testamento, allí en el capítulo 5, vamos a leer del 12 al 16. Son solo unos par de versículos cortitos. Dice así. Lleva como título, algunos que tengan, quizás en la Biblia tiene un título, así que les va a aparecer que dice: Jesús sana a un leproso. Dice así. Recordemos, Lucas capítulo 5, verso 12 hasta el 16. Comenzamos. Dice así. El verso 12 dice: Sucedió que estando él en una de las ciudades, está hablando del Señor Jesús, ¿no? Se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El verso 13 dice: Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades.
mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bueno, acá vemos una historia de un hombre, ¿no? Que, bueno, en aquellos tiempos había una enfermedad, la que tenía este hombre que fue hacia Jesús, que era la lepra. Bueno, ¿qué era la lepra? Bueno, era como una enfermedad que producía muchas lastimaduras en la piel y era muy contagiosa, ¿no? Entonces, por lo general, las personas que tenían esta enfermedad em, se los apartaba, o sea, se los separaba de la ciudad, porque, claro, al ser muy contagiosa, eh, se los, se los, podríamos decir, se los expulsaba, por así decirlo, de la ciudad para que no anduviesen por ahí, ¿no? Contagiando esta enfermedad. Entonces eran totalmente separados. Incluso también los que padecían esta enfermedad como que eran también despreciados, vistos de mala manera, bueno, y así un montón de cosas más, ¿no? Entonces, esta persona eh, toma valor, podríamos decir, ¿no? Junta valor y se da cuenta también de lo que es, lo que era en aquel entonces el Señor Jesús, ¿no? Que sanaba a muchas personas y bueno, y muchos otros milagros. Entonces se decide a tener un encuentro con el Señor. Entonces, em, cuando lo encuentra, ¿no? Cuando lo encuentra al Señor Jesús, inmediatamente lo reconoce y se dice la palabra del Señor, dice, se postró con el rostro en tierra, o sea, eh, se rindió a sus pies, lo reconoció como el Señor Jesús, como la figura que era, ¿no? El Señor Jesús, y le dice, este hombre, ¿no? Al Señor Jesús le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. A lo que él, ahí inmediatamente el Señor Jesús le dice, le extiende la mano, ¿no? Le extiende la mano, lo tocó, acuérdense de esa palabrita, lo tocó, ¿no? Lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. ¿Por qué digo que recordemos esa parte? O mejor dicho, este versículo. Porque, como decíamos al principio, esta enfermedad era muy contagiosa. Entonces, como que las personas, o todos, por miedo a, imagínense, por miedo a tener estas lastimaduras, estas llagas, todos en la cara, en las manos, era muy, muy feo, ¿no? Y entonces nadie se le acercaba, mucho menos lo iban a querer tocar o siquiera pasar cerca, ¿no? Y acá vemos, y es a donde vamos a apuntar, ¿no? La clase del día de hoy. Vemos el amor del Señor Jesús. Vemos de alguna manera que a él no le importó la condición en que estaba este hombre, ¿no? Eh, no tuvo temor en tocarlo y decirle, o sea, tomarle, o sea, dice la palabra que él extendió su mano sobre él y quizás muchos en ese momento imaginemos, ¿no? Que capaz que estando ahí, o nosotros mismos imaginemos, ¿no? Estando ahí diciendo, no, se va a contagiar, no, miren lo que está haciendo, no, el Señor Jesús no tuvo nada de eso, lo tocó y le dijo, sí, quiero que seas limpio. Porque de alguna manera este hombre le había demostrado la fe que tenía, ¿no? Al decir, totalmente en una actitud humilde, fue y le dijo, Señor, si vos querés, curame, ¿no? Si vos querés, curame. Y él dijo, sí, quiero. Lo tocó y ahí al instante, imaginemos, ¿no? Viendo sus manos, sus brazos, su cara, sintiendo que ya no tenías más todas esas cosas en la piel, no tenía más esa lastimadura, estaba completamente sano. Entonces este hombre
eh, se le asigna, bueno, una tarea, el Señor Jesús le dice, bueno, que no se lo dijera a nadie y que vaya, y dice en el verso 14, dice, y él le mandó, o sea, Jesús le mandó a este hombre que no le dijese a nadie lo que había ocurrido, ¿no? Dice, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Eh, en otros pasajes dice que este hombre fue, pero lo divulgó, o sea, lo contó. Entonces como que las personas viendo seguramente, imagínense, de un día para el otro este hombre es totalmente sanado, entonces digamos que de alguna manera todos se dieron cuenta de lo que era, o la mayoría se dieron cuenta de lo que era el Señor Jesús, ¿no? Del poder que tenía de poder curar a las personas, de sanarlos, no sé, del que no podía caminar, podían caminar, le devolvía la vista a las personas que no podían ver, bueno, y así un montón de milagros, ¿no? Entonces digamos que su fama, por así decirlo, se hacía cada vez más grande. Entonces el Señor cada vez que entraba a una ciudad era como que no podía porque venía muchísima gente a él. Eh, Obviamente queriendo ser sanados y bueno, con todas aquellas cosas que necesitaban, ¿no? Y decía, bueno, leíamos en el verso 15, dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Dice el 16, verso 16, el último verso que leíamos, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eh, Vemos el amor, ¿no? del Señor Jesús. Vemos que a él no le importó la condición, como decíamos hace ratito, en que estábamos. Muchas veces quizás nosotros pensemos que hacemos ciertas cosas que por ahí al Señor Jesús no le gustan, no sé, mentir, hacer trampa, y así muchas cosas más, ¿no? Que no son buenas. Y quizás pensemos que todas esas cosas entristecen de alguna manera a Dios. Y entonces por eso no nos acercamos, ¿no? A Él. Decimos, no, estoy con esta cosa mala en mí, entonces como que tratamos de no alejarnos, pero a la vez también como que seguimos haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, haciendo una comparación, ¿no? con este hombre, eh, podríamos decir que el pecado vendría a ser esa enfermedad que hay en nosotros. Y la única manera de que podamos sacarlo de nosotros, de nuestro ser, eh, es aceptando al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es ir, reconocerle como nuestro Salvador, y que Él, de alguna manera, permitirle que Él, ¿no? Venga a vivir, venga a morar en nuestra vida, en nuestro ser. Vemos que inmediatamente, que dice acá la palabra, que esa enfermedad que tenía este hombre se fue. Bueno, así es el amor del Señor para con nosotros. Nosotros íbamos con un corazón arrepentido, ¿no? Es decir, Señor, soy esto, quiero cambiar, quiero ser mejor persona, quiero seguirte, quiero aprender más, ya no quiero mentir, no quiero hacer estas cosas que sé que están mal. Bueno, podemos ir a Él en oración. Acá vemos un ejemplo, podríamos decir en el último verso que leíamos, que dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Nosotros también como que tenemos que tener ese momento, ¿no? Eh, y como lo mencionamos siempre en todas las clases, de poder tener ese momento con el Señor, ese momento de estar tranquilos, de buscar un lugar
tranquilo en casa, no sé, en algún lugar, en el patio, en alguna habitación, y con nuestras palabras. No tenemos que hacer o saber de memoria un texto, no, nada de eso. Podemos ir a ese lugar y orar, hablar con el Señor, con el Señor, con nuestro Padre, con Dios, hablar con Dios y decir, Señor, acepto que el Señor Jesús murió por mí en la cruz para quitarme esta enfermedad que es el pecado, ¿no? De poder cambiar mi forma de ser, todo aquello malo que hay en mí y poder agradar al Señor, ¿no? Y vamos a ver cómo inmediatamente eh, eso malo que hay en nosotros poco a poco va a ir sanando, así como sanó esta persona, así como podemos ver también la fe que tenía esta persona, ¿no? De ir y confiar que el Señor lo podía hacer. Porque si vamos y decimos, Señor, te acepto, no, tiene que ser algo con fe, verdadero, que lo sintamos en nuestro corazón. No solamente decir por decir, ¿no? Como decimos nosotros, sino que sea un arrepentimiento, ¿no? Algo verdadero, de verdad, que lo sintamos, ¿no? Que lo sintamos de nuestro corazón. Entonces podemos ir al Señor, eh, postrarnos como leíamos al principio, ¿no? Decirle, Señor, soy esto, quiero cambiar, quiero mejorar, ya no quiero ser la persona que hacen mal las cosas, sé que está mal. Bueno, el Señor ve todo eso. Y es la única persona que mira nuestro corazón. Porque como vemos, la gente que tenía lepra en ese entonces, ¿no? Nadie se le acercaba, nadie los ignoraba o, o directamente si le prestaban algo de atención, eh, no eran palabras buenas, ¿no? Porque imagínense, quizás pasaba una persona y claro, algunos huían, otros quizás le decían cosas como diciendo que hacía ahí, iba a contagiar a otra persona. eh, Había muchas expresiones despectivas, malas, ¿no? Para con estas personas que tenían esta enfermedad. Y vemos que muchas veces en la sociedad, ¿no? Podemos ver que hay personas que son así con otras personas, ¿no? Pero acá el Señor Jesús demostró que no, que Él no importa cuán sucio estemos, ¿no? Por ponerle una expresión, ¿no? Cuánto malo haya en nosotros, el Señor no mira eso, el Señor mira un corazón arrepentido, que fue eh, lo que vimos, lo que leíamos con este hombre que padecía lepra, ¿no? Vio el corazón, vio la fe, la convicción que demostró, ¿no? Que le dijo, si quieres, Señor, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo, y él al ver eso, le prestó atención ya de por sí, ¿no? Desde antes lo tocó, cosa que ninguna otra persona hubiera hecho, y lo sanó. Así podemos ser nosotros, si todavía no aceptaste a Cristo en tu corazón. Eh, no dejemos pasar esta oportunidad. Quizás por ahí ya has visto otra escuelita, otras clases, mejor dicho, y quizás los días pasan y quizás puede ser que también tengas dudas, alguna consulta. Bueno, podés escribir acá a la página, podés mandarnos un mensaje o dejar algún comentario en, en las redes de la iglesia. O si tenés el contacto de algún hermano, alguien que te iba a buscar, cuando teníamos las clases allí en el salón presencial. Bueno, preguntar, consultar, alguna duda, alguna inquietud que tengas, ya seas chico, grande, un adolescente, un joven, quizás lo estás viendo en familia y también, qué sé yo, hay un papá, una mamá por ahí que se pregunte, tenga inquietudes, bueno, pueden, pueden escribirnos, pueden consultarnos
y con gusto vamos a estar los hermanos contestándoles a la brevedad, ¿no? Y seguir compartiendo, seguir aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Así que bueno, chicos, familia, no quería dejar pasar también de esta manera, ¿no? Primero, de esta manera terminamos con esta lección. No quería pasar, ahora sí, la oportunidad para decirle feliz día del niño. Un día del niño diferente a lo como fue también el año pasado, ¿no? Con este tema de esta pandemia, con todas estas cosas, ¿no? que fueron pasando, de no poder, no tener la reunión en el salón, como teníamos antes, de ocurriera todo esto, ¿no? De poder tener un tiempo de cantar, de reírnos, de comer algo rico, de llevarnos algún presente, ¿no? Siempre los maestros tenían. Así que bueno, eh, feliz día del niño. Espero que dentro de todo lo hayan podido pasar, lo estén pasando bien. Así que bueno, desde acá, en nombre de la iglesia, bueno, le decimos feliz día y que bueno, oremos, ¿no? Oremos todos juntos para que podamos volver a tener las reuniones en el salón y bueno, y compartir momentos lindos como lo solíamos tener antes. Así que me despido hasta acá con esta clase de escuelita dominical. Así que nos estaremos reencontrando, si Dios así lo permite, en cualquier momento. Para aquellos que siguen la página siempre hay alguna noticia, alguna publicación para que podamos seguir meditando, videos, imágenes, un poco para reflexionar día a día. Y la escuelita dominical, bueno, como siempre, acuérdense, familia, chicos, a las 5 de la tarde, por acá, por el Facebook. Así que nada más, me despido y nos vemos la próxima. Chau, chau.